Bienvenidos a DNews. Somos Latinoamérica. Soy Magali Schwartzman desde Buenos Aires, Argentina, y estas son las principales noticias. Ecuador. La Corte Constitucional avala el juicio político contra Lasso. El aval del organismo no implica la destitución presidencial. Se debe iniciar el trámite del juicio político, que debe seguir un proceso de presentación de argumentos y sumar mayoría en votación. Colombia. El Ejército de Liberación Nacional mató a 9 militares. El diálogo de paz que llevan a cabo el gobierno con el grupo guerrillero queda comprometido luego de la ofensiva en la región de Catatumbo. Perú. El Congreso debate la vacancia contra Boluarte. El Pleno del Parlamento debatirá la iniciativa contra la presidenta por permanente incapacidad moral. El documento busca la destitución de Boluarte por la muerte de 67 personas en las marchas. México. Investigan el caso de los migrantes muertos como presunto homicidio. El personal a cargo de un centro de detención donde fallecieron 39 personas durante un incendio en Ciudad Juárez es investigado por omisión en su accionar para elevar las vidas de los fallecidos. Vaticano. El Papa permanece internado por una infección respiratoria. El sumo pontífice ingresó al hospital el miércoles por una infección respiratoria. El último parte médico que brindó el Vaticano fue que el Papa Francisco pasó una buena noche. Ecuador. La Corte Constitucional avala el juicio político contra Lasso. El aval del organismo no implica la destitución presidencial, sino que da paso a que se inicie el trámite del juicio político en la Asamblea Nacional, que debe seguir un proceso de presentación de argumentos y sumar mayoría en votación. El tribunal, intérprete y garante de la Constitución del país, adoptó la decisión con el voto de 6 de los 9 magistrados integrantes. En su fallo, la Corte estableció que la solicitud presentada y el trámite seguido hasta aquí en la Asamblea Nacional se han respetado los principios de legitimidad política y del debido proceso. Sin embargo, en el dictamen, la Corte llama la atención a los solicitantes y a la Asamblea Nacional por la falta de prolijidad en la activación de dicha figura constitucional ante la forma en la que se presentó el documento. El ente admitió el pedido de juicio político relacionado con el de peculado, pero remarcó que el delito de peculado o malversación de fondos se enmarca dentro de los presupuestos de admisibilidad. Con esta decisión de los magistrados constitucionales, el proceso de juicio político contra Lasso vuelve al legislativo. En un plazo máximo de hasta 45 días, deberán someter al mandatario al proceso de enjuiciamiento que conlleva varios pasos previos. Colombia. El Ejército de Liberación Nacional mató a 9 militares. El diálogo de paz que llevan a cabo el gobierno con el grupo guerrillero quedó comprometido luego de la ofensiva del Ejército de Liberación Nacional en la región del Catatumbo. Que no confundan que si abrimos las puertas de la paz no es porque somos flojos, no es porque nos asustamos, que no confundan, sino que queremos ahorrarle a la sociedad colombiana muertos de allá, muertos de acá. Queremos que ese camino se cierre, pero no por cobardía, sino porque queremos firmemente que este país puede tener una segunda oportunidad, como dijese García Márquez. El ejército informó que el ataque ocurrió en Guamalito, caserío del municipio del Carmen, contra un batallón que iban a realizar patrullajes para cuidar la infraestructura petrolera.
blanco de infinidad de ataques del Ejército de Liberación Nacional. En el ataque murieron un cabo segundo, un cabo tercero y 7 soldados que prestaban el servicio militar obligatorio, todos ellos jóvenes de entre 18 y 25 años de edad. Por su parte, Petro convoca negociadores de paz. El mandatario no descartó suspender las negociaciones con el grupo armado tras el asesinato. Expresamos la solidaridad. El gobierno colombiano anunció el miércoles la muerte de 9 militares a manos de la guerrilla del ELN. Otros 9 resultaron heridos. El ataque tuvo lugar en el Carmen, en el noreste del país. Rechazamos el hecho. Vamos a estar en el examen concreto de la situación, de acuerdo con los análisis que realice el señor presidente de la República. La mayoría de los soldados fallecidos eran jóvenes que prestaban el servicio militar obligatorio y rondaban los 20 años de edad. El presidente Gustavo Petro manifestó su repudio total y convocó a consulta a la delegación del gobierno en la mesa del ELN, a países garantes y acompañantes. Se trata del ataque más letal de la guerrilla desde que comenzaron los diálogos de paz con el gobierno de Petro en noviembre pasado. Por otro lado, la Justicia Especial por la Paz aceptó el sometimiento de 23 exmilitares por falsos positivos. Las víctimas fueron jóvenes de bajos recursos económicos, reclutados bajo la promesa de un empleo y que fueron asesinados a manos de militares que los presentaron como guerrilleros muertos en combate para obtener beneficios o ascensos. La decisión incluye la aceptación de sometimiento de 2 mayores, 2 cabos segundos, un cabo primero y 18 soldados profesionales, todos en retiro. La semana pasada, la Justicia Especial de la Paz aceptó el sometimiento de 4 exmilitares del Guaula Militar del departamento de Tolima, supuestamente involucrados en 14 casos de falsos positivos. Estas presuntas ejecuciones extrajudiciales tuvieron lugar entre noviembre de 2006 y mayo de 2008, cuando los exagentes hacían parte de este organismo encargado de enfrentar los secuestros y extorsiones. Dichas operaciones ilegítimas las cometieron supuestamente el teniente William Eduardo López, el sargento primero Carlos Arturo Malte y el soldado profesional Duvernay Lugo, que estuvieron involucrados en al menos 14 falsos positivos. Han encontrado evidencia concreta de 6.402 casos de ejecuciones en 31 de los 32 departamentos de Colombia, la mayoría de ellas entre 2002 y 2008. Perú. El Congreso debate la vacancia contra Boluarte. La Cancillería peruana precisó que con la salida definitiva de su representante en Colombia, las relaciones diplomáticas quedan a nivel de encargado de negocios. El gobierno ha atribuido esta decisión a los dichos de Gustavo Petro, a los que considera que ejerce una defensa del expresidente Pedro Castillo. La actitud del presidente Petro y sus continuas expresiones injerencistas han deteriorado seriamente la histórica relación de amistad, cooperación y respeto mutuo que ha existido entre el Perú y Colombia. Frente a ello, el Perú ha reaccionado de forma ponderada, progresiva y proporcional, conforme a la práctica diplomática y teniendo en consideración la estrecha relación que lo une a Colombia desde hace más de 200 años, reza el comunicado expedido por la Oficina de Relaciones Exteriores. De esta manera, el gobierno peruano ratifica que con el retiro definitivo del embajador del Perú en Colombia, las relaciones diplomáticas entre el Perú y dicho país quedan formalmente a nivel de encargado de negocios. En febrero pasado, el Congreso peruano ya había declarado persona non grata a Petro por sus comentarios contra el gobierno de la mandataria Dina Boluarte y otras entidades del Estado, al no reconocer la legitimidad de su gestión. En la última cumbre iberoamericana, Petro dijo que quien debería estar presente en la cita de jefes de Estado era Pedro Castillo. Por otra parte, la directora de Amnistía Internacional del Perú
denunció el uso de la fuerza letal con sesgo racista en las protestas. La organización presentó un informe anual que abarca 2022 y los primeros meses del presente año, en el cual hace énfasis en la crisis política generada tras la destitución de Pedro Castillo y la asunción de Boluarte, que provocó múltiples protestas y casi 70 muertes. Desde Amnistía Internacional hemos denunciado que ha habido un marcado sesgo racista y discriminatorio por parte de las fuerzas de seguridad. El 80% de las víctimas son de comunidades campesinas e indígenas, comentan desde Amnistía. La indagación del organismo reveló que se han usado armas letales, al menos en Ayacucho, en Apurímac y en Puno, y eso es algo que no se ha visto en Lima. Con la Ley de Protección Policial de 2020 vigente, Amnistía Internacional sostuvo que además se limita de manera efectiva la rendición de cuentas de las fuerzas del orden por las violaciones de derechos humanos. Hasta donde Amnistía Internacional tiene conocimiento, en el Perú no hay ningún policía o militar condenado por la muerte de algunas personas en las protestas, declaró la directora de Amnistía Internacional Perú, Marina Navarro. El Pleno del Parlamento debatirá la iniciativa contra la presidenta por permanente incapacidad moral. El documento, que inicialmente fue presentado a finales de enero, busca la destitución de la mandataria por las 67 muertes producidas en las marchas antigubernamentales. Para esta sesión, la presidenta Dina Boluarte tendría la posibilidad de ejercer personalmente su derecho a la defensa o ser asistida por su abogado. Para que la vacancia sea aprobada, se requiere de al menos 2/3 del número legal de congresistas, es decir, 87 votos a favor. Los autores de la moción cuestionan que la presidenta no haya renunciado a su cargo y no tenga la disposición de hacerlo, y también criticaron el abuso desmedido y desproporcionado de la fuerza a cargo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. El intento de vacancia se da además en momentos en que la Fiscalía investiga el grado de participación de la presidenta en la presunta financiación ilegal de su campaña, lo que podría configurar lavado de activos y organización criminal. Por otra parte, Pedro Castillo denunció una consigna para mantenerlo en la cárcel tras apelar la prisión preventiva. La Fiscalía pidió prisión preventiva en mi contra, no porque existe un peligro para el proceso, sino para cumplir una consigna de mantenerme en prisión a como dé lugar, afirmó el expresidente al comienzo de su breve pronunciamiento en una audiencia realizada por videollamada. Castillo, que es investigado por los presuntos delitos de organización criminal, colusión agravada y tráfico de influencias, declaró nunca haber pertenecido a una red de este tipo como autor ni cómplice. El exmandatario ratificó que durante su gestión nunca ejerció influencia alguna para beneficiar a nadie. Sin embargo, denunció que esas prácticas sí son hechas por la actual gestión de facto y que nadie las imputa, en referencia a la administración de Dina Boluarte. El pasado 9 de marzo, un juez aprobó el pedido del Ministerio Público de 36 meses de prisión preventiva contra Castillo, que es investigado de presuntamente encabezar durante su mandato una organización criminal dedicada a obtener dinero a cambio de licitaciones de obras públicas. Por otro lado, la Corte Superior rechazó la prisión preventiva para la esposa de Pedro Castillo. El juez Raúl Justiniano, del 8º Juzgado de Investigación Preparatoria, declaró improcedente el pedido del Ministerio Público para arrestar de manera preventiva a Liliana Paredes por el delito de organización criminal. De esta manera, el juez decidió declarar improcedente el pedido del Ministerio Público de prisión preventiva. En el mismo proceso se encontraban los hermanos de la ex primera dama, David y Walter Paredes Navarro. El magistrado argumentó su fallo al señalar que la Fiscalía debió previamente solicitar la variación de la comparecencia simple y no solicitar de frente la prisión preventiva. No obstante, el juez dejó a salvo el derecho al Ministerio Público de solicitar nuevos requerimientos judiciales que considere pertinentes. Después de conocer la decisión, el fiscal anunció que iba a presentar una apelación en el plazo correspondiente. Paredes asistió de manera virtual a la audiencia. Ante una consulta del juez, evitó dar su dirección exacta, pero manifestó que, como todos saben, está Ciudad de México.
Estas son las noticias económicas del día. Brasil y China acordaron un comercio bilateral en monedas locales. Durante el seminario económico entre ambos países, se crearon 2 acuerdos iniciales para implementar el mecanismo, ante la presencia de representantes de las naciones y unos 500 empresarios. El primer acuerdo establece que el banco brasileño, con sede en la ciudad de El Salvador y bajo control del Banco Chino de Comunicaciones, entra al sistema de pago interbancario de China, una alternativa del país asiático al SWIFT International. Por su parte, el segundo acuerdo suscrito incluye la creación de una cámara de compensación como banco que permite el cierre de negocios y préstamos sin la presencia del dólar estadounidense. De esa manera, la sucursal brasileña del Banco Industrial, el ICBC, operará como compensación del yuan, mientras el BBM será el primer participante directo de ese sistema en Sudamérica. La economía china se recupera de la mano del consumo. Luego del fin de las restricciones de COVID y el repunte de las inversiones, la actividad económica del gigante asiático se está fortaleciendo. Las ventas minoristas crecieron un 3,5% respecto del mismo periodo del año anterior, según las cifras presentadas por la Oficina Nacional de Estadística. Este indicador invierte la caída registrada en diciembre. La producción industrial también aumentó un 2,4% en el bimestre frente al 1,3% de diciembre. El mismo comportamiento positivo se observó en la inversión en activos fijos. Sin embargo, se registró un aumento inesperado de la tasa del desempleo al 5,6%. El repunte en la economía es una noticia alentadora para el gobierno, cuyo objetivo es que el Producto Interno Bruto crezca en torno al 5% en 2023, luego del 3% registrado el año pasado. Aunque el crecimiento del país asiático será menor a los niveles alcanzados antes de la pandemia, se prevé que alcanzará el 5,2% de acuerdo a las proyecciones del Fondo Monetario Internacional. Argentina y Venezuela en el top 3 de los países con mayor inflación en alimentos a nivel mundial. Los precios de las materias primas estuvieron en alza en el último año por la alta demanda que trajo la reapertura de la economía tras la crisis de COVID-19. Estos valores crecieron aún más con el inicio de la guerra de Rusia en Ucrania, que repercutió principalmente en el costo de los fertilizantes y alimentos. De acuerdo a la última actualización de seguridad alimentaria del Banco Mundial, alrededor del 80% de los países del mundo han experimentado aumentos interanuales de los precios de alimentos superiores al 5% en 2023. Dentro del ranking de países con mayor inflación alimentaria, Venezuela, Líbano y Argentina conforman el top 3 de países con inflación superior al 100% interanual. Sin embargo, se estima que Siria y Cuba podrían encabezar el podio, pero no publican dichos datos. El Observatorio Venezolano de Finanzas estima que el alza de precios interanual en el país llegó al 537%. En cuanto a Argentina, en febrero alcanzó un 102%, luego de registrar un alza mensual de 6,6%. La guerra de Rusia a Ucrania es una de las principales explicaciones de este fenómeno, ya que se puso en peligro más de un tercio del comercio mundial de trigo, el 17% del comercio mundial del maíz y casi el 75% del de girasol. Estas fueron las principales noticias económicas del día. México investiga en el caso de los migrantes muertos como presunto homicidio.
ninguno de los servidores públicos ni de los policías de seguridad privada realizaron alguna acción para abrirles la puerta a los migrantes que se encontraban adentro ya con el fuego. El personal a cargo de un centro de detención donde fallecieron 39 personas durante un incendio en Ciudad Juárez es investigado por omisión en su accionar para salvar las vidas de los fallecidos. La fiscal a cargo del caso anunció que este miércoles se pedirá a los jueces 4 órdenes de captura y detalló que la muerte de los migrantes se investiga como presunto homicidio. Por su parte, la Secretaría de Seguridad reportó 27 lesionados, de los cuales 6 están sumamente graves, 10 en estado grave y 9 delicados. En cuanto a la situación de salud de los mismos, la Secretaría informó que 14 reciben atención en el Instituto Mexicano del Seguro Social, 11 en el Hospital General de Chihuahua y 2 en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Además, la justicia identificó a 8 presuntos responsables. Así lo confirmó en ruedas de prensa la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez. Se trata de 2 agentes federales, un agente estatal de migración, así como 5 elementos de la empresa de seguridad privada. La funcionaria precisó que los 8 presuntos responsables están rindiendo sus declaraciones ministeriales correspondientes. Asimismo, Rodríguez explicó que la investigación corre a cargo de la Fiscalía General de la República, junto a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, y el gobierno ha mantenido comunicación con el fiscal para evitar la impunidad. Reprobamos la mala actuación de servidores públicos que no se apegaron a los protocolos de protección a la vida y protección civil, subrayó Rodríguez, quien precisó que el gobierno no va a ocultar los hechos ni va a proteger a nadie, por lo que se realiza una investigación seria. Fronteras, violencia y muerte. El conflicto migratorio entre México y Estados Unidos. Al menos 39 personas murieron calcinadas por un incendio durante una protesta en el centro de migrantes en la ciudad de Juárez, frontera norte entre México y Estados Unidos. El presidente Andrés Manuel López Obrador responsabilizó de la tragedia a los propios migrantes al haber sido ellos quienes iniciaron la quema en un altercado contra su prevista deportación. En la puerta del albergue pusieron colchonetas del albergue y les prendieron fuego y no imaginaron de que esto iba a causar esta terrible desgracia. En el video difundido en redes sociales se muestra a un grupo de personas encarceladas queriendo salir de sus celdas ante el avance del fuego. Allí las autoridades policiales no liberan los candados y el humo no les permite escapar, por lo que quedan atrapados. Del mismo modo, trascendió que otras 29 personas fueron trasladadas a distintos hospitales para su pronta atención médica. La crisis en la frontera entre México y Estados Unidos viene aumentando de manera alarmante. La llegada de Biden al poder volvió a generar un aumento del éxodo por el falso rumor de que el nuevo presidente abriría las fronteras. Eso no fue así y la política migratoria no mantuvo cambios con respecto al gobierno de Trump. Los datos de la Organización Internacional para las Migraciones confirman que entre 2021 y 2022 los muertos por inmigración en esa frontera aumentaron exponencialmente y que en el 2023 ya son 117 los fallecidos. Por otro lado, 2022 fue el año con mayor número de detenciones en México. 444.439 arrestos, siendo Venezuela la nacionalidad con mayor cantidad de detenciones. Con dichos precedentes, tanto organizaciones civiles como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han hecho llamados para considerar la migración como un problema latente que requiere de una pronta atención. Desde Roma, en el Policlínico Universitario Agostino Gemelli, donde se encuentra internado el Papa Francisco,
luego de haber pasado una buena noche. Recordemos que fue ingresado el miércoles por una infección respiratoria, no tuvo complicaciones durante las primeras horas de su internación en el Hospital Gemelli de Roma, y el Vaticano indicó que Francisco seguirá hospitalizado varios días para recibir tratamiento contra esa infección respiratoria. El jefe de la Iglesia Católica ha sido sometido a una tomografía en el tórax y a otras pruebas médicas, y su estado de salud no preocupa tras los resultados. Sin embargo, fuentes del Vaticano confirmaron que las próximas citas del jefe de la Iglesia Católica fueron anuladas. El presidente Alberto Fernández, desde Washington, luego de su reunión con Joe Biden, se mostró preocupado luego de enterarse de la internación del sumo pontífice. Ha pasado una buena noche, pero va a seguir hospitalizado por varios días para recibir el tratamiento contra esa infección respiratoria. En este hospital de Roma fue internado el miércoles el Papa Francisco. El Vaticano informó en un comunicado que el pontífice de 86 años fue ingresado para controles previamente programados, sin precisar cuánto duraría la hospitalización. Una fuente vaticana indicó a la France Press que las audiencias del jueves fueron suspendidas ante la eventualidad de que tenga que realizarse más exámenes. Por su parte, fuentes del Centro Médico Romano indicaron a la prensa local que Francisco llegó en ambulancia tras presentar problemas cardíacos o respiratorios. El Papa había participado más temprano en la audiencia general de los miércoles en la Plaza de San Pedro. En julio de 2021, Francisco permaneció 10 días en el hospital por una delicada operación de colon. Desde mayo de 2022, el pontífice argentino, que lleva 10 años de papado, se traslada en silla de ruedas debido a una artritis en la rodilla derecha. Chile. La Fiscalía creó una unidad para investigar las amenazas del crimen organizado contra las autoridades. La justicia confirmó la formación de la Unidad de Investigación de Amenazas contra Autoridades y designó al fiscal regional sur, Héctor Barros, como líder de este departamento, que tendrá a su cargo a 13 fiscales de todo el país. En su anuncio, la Fiscalía detalló que Ángel Valencia, titular del órgano, enfatizó la necesidad de contar con fiscalías supraterritoriales para el combate del crimen organizado y la corrupción. La nueva unidad será la encargada de recibir todas las denuncias de amenazas a las autoridades que lleguen a las oficinas regionales para luego designar a los fiscales que estarán a cargo de la investigación. El trabajo se va a dividir en 3 zonas: macrozona norte, sur y región metropolitana, y los fiscales van a realizar las pesquisas de manera cruzada. Es decir, se va a asignar el caso a un fiscal de otra región para evitar que éste también sea amenazado. Reunión de Joe Biden y Alberto Fernández en la Casa Blanca. El presidente argentino pidió el miércoles el apoyo de su homólogo estadounidense ante los organismos financieros como el Fondo Monetario Internacional, con el que Buenos Aires tiene un crédito por $44.000 millones. Los mandatarios también hablaron de la invasión rusa en Ucrania y sus efectos en el mundo. Cuando la FAO anuncia que hay más de 300 millones de personas que pueden pasar hambre por esta guerra, la verdad es donde me doy cuenta que la paz es urgente. Así que todo lo que podamos hacer y trabajar juntos para que la paz se consolide cuanto antes, creo que será muy bueno. El encuentro se produjo a la par de la segunda cumbre por la democracia que promueve Biden y que reunió virtualmente a 121 líderes. Juntos tendemos a defender nuestras democracias y lo que valoramos. Particularmente con la ONU, quiero agradecerle a usted y su gobierno por la manera en que están manejando la injusta invasión de Ucrania por los rusos.
Biden dijo que el encuentro con su homólogo argentino constituyó una buena oportunidad para profundizar la cooperación en sectores como las energías limpias, los minerales críticos, la tecnología o la seguridad. Muchas gracias, señor presidente. Lasso al borde del juicio político. La Corte Constitucional de Ecuador admitió la solicitud de juicio político en contra de Guillermo Lasso. Con 6 votos a favor y 3 en contra, los jueces aprobaron el enjuiciamiento contra el presidente ecuatoriano por ser el responsable de una trama de corrupción en empresas públicas en la que aparece su cuñado, el empresario Danilo Carrera. El caso se conoció mediante la revelación de una investigación de la policía que fue archivada por falta de elementos probatorios. No obstante, la oposición la usó para sustentar el pedido de juicio político que ahora llegó a estas instancias. Reconozco que mi cuñado pudo no haber tenido suficiente suspicacia para detectar a gente deshonesta que quería utilizarlo. Pero nunca, escúchenme bien, nunca nadie de mi familia ha participado de mi gobierno. El gobierno de Guillermo Lasso rechazó la medida adoptada por la Corte Suprema y aseguró que esta decisión de ninguna manera valida los argumentos planteados por la legislatura en contra del presidente. El juicio político contra el mandatario ecuatoriano llegará ahora al Pleno de la Asamblea Nacional, donde harían falta 92 votos para conseguir destituirlo de su cargo. En un plazo máximo de hasta 45 días, deberán someter al mandatario al proceso de enjuiciamiento, y si eso no es posible, la denuncia quedará inconclusa. Primer viaje al extranjero del rey Carlos III de Inglaterra. El monarca inició el miércoles en Berlín una visita de 3 días a Alemania, donde se reunió con el presidente Frank-Walter Steinmeier. El soberano destacó que tanto Alemania como Reino Unido se mantienen unidos junto a Ucrania en su lucha contra la invasión rusa. Esto se personifica tan claramente cuando permanecemos juntos con Ucrania en la defensa de la libertad y soberanía, frente a una agresión no provocada. Carlos III, quien subió al trono en septiembre pasado tras la muerte de su madre Isabel II, aterrizó en Berlín acompañado por su esposa Camila. La pareja real también participó de una ceremonia inédita en la emblemática Puerta de Brandenburgo, donde se dieron cita cientos de seguidores de la realeza. Increíble, absolutamente increíble. Esto es historia, fue muy especial y no puedo creer que conocí en persona al rey, a su majestad. En un principio estaba previsto que la pareja real visitara Francia antes de ir a Alemania, pero el viaje se canceló debido a las manifestaciones contra una impopular reforma de las pensiones que sacuden al país galo. El jueves, Carlos se reuniría con el canciller Olaf Scholz, daría un discurso ante los diputados del Bundestag o Cámara Baja y sostendría un encuentro con refugiados ucranianos. El viaje de la pareja real concluirá el viernes con una visita a Hamburgo, la segunda ciudad del país.
La Asamblea General de la ONU adoptó el miércoles por consenso una resolución que considera histórica para la justicia climática. A partir de esta resolución, patrocinada por más de 130 estados, la Corte Internacional de Justicia tendrá que dar su parecer sobre las obligaciones que incumben a los estados en la protección del sistema climático para las generaciones presentes y futuras. Fue el gobierno de Vanuatu el que lanzó esta iniciativa en 2021, después de que un grupo de estudiantes de la Universidad de Fiji iniciara una campaña para salvar sus islas, que están en primera línea de frente del impacto del calentamiento global. Juntos enviaremos un mensaje alto y claro, no solo a todo el mundo, sino también para el futuro, de que este día los pueblos de las Naciones Unidas, actuando a través de sus gobiernos, decidieron dejar a un lado las diferencias y trabajar juntos para hacer frente al reto definitorio de nuestro tiempo, el cambio climático. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, destacó que aunque la opinión del organismo de justicia no sea vinculante, podría ayudar a los dirigentes del planeta a adoptar las medidas climáticas más valientes y fuertes que tanto necesita el mundo. Visita del director del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, a la planta nuclear de Zaporilla, la mayor de Europa, ocupada por las tropas rusas desde hace un año. Su visita coincide con los persistentes temores por la seguridad de la planta en una región frecuentemente bombardeada. Grossi indicó que el organismo trabaja en un plan para garantizar la seguridad y minimizar el riesgo de catástrofe en la central. Es muy importante que estemos de acuerdo en el principio fundamental de que una central nuclear no debe ser atacada. Grossi lamentó que la actividad militar esté en aumento en toda la región, con un crecimiento significativo del número de soldados, y pidió una vez más a Moscú que se abstenga de almacenar allí armas y equipos militares. Se trata de la segunda visita del jerarca a Zaporilla desde que Rusia invadió Ucrania en febrero del año pasado. La agencia de la ONU mantiene un equipo de expertos dentro de la central desde septiembre de 2022, pero Grossi dijo que la situación aún es precaria. La planta requiere un suministro confiable de electricidad para garantizar la seguridad, pero ha sufrido apagones repetidos durante la guerra, generando alarma en el OIEA y la comunidad internacional. Vladimir Putin admitió por primera vez en público que las sanciones occidentales pueden impactar negativamente en Rusia. El presidente se refirió a las numerosas medidas que afectan a sectores diversos, entre ellos los hidrocarburos, y su efecto en la economía. Las sanciones ilegítimas impuestas a la economía rusa pueden realmente tener un impacto negativo sobre esta a mediano plazo. Más de un año después de iniciada la ofensiva en Ucrania, el mandatario indicó que el desempleo está en su nivel más bajo, 3,6%, y que a fines de marzo la inflación caerá por debajo del 4%, tras subir a casi el 20% hace un año. No obstante, Putin advirtió que eso no significa que todos los problemas estén ya resueltos. El regreso a una trayectoria de crecimiento no nos debe llevar a relajarnos. Es necesario apoyar, potenciar las tendencias positivas de nuestra economía, aumentar su eficiencia, dotarla de soberanía tecnológica, financiera y de recursos humanos. Putin pidió garantizar el lanzamiento rápido de nuevos proyectos en las industrias manufactureras, en particular en la alta tecnología, un sector golpeado por la partida de numerosos especialistas al extranjero. Y destacó que el sistema financiero debería desempeñar un rol importante para responder a las necesidades de los exportadores. La ciudad de Batumi, en Georgia. Un refugio para miles de rusos. Una de ellos es María, informática, de San Petersburgo. Como esta nueva residente, muchos otros refugiados aseguran estar en contra de Putin y la invasión rusa en Ucrania. María es simpatizante del opositor ruso Alexei Navalny. Tras el envenenamiento y encarcelamiento de este político, no ve un futuro claro en Rusia. El derecho a manifestarse en Georgia es posible. En Rusia no lo es porque te meten directamente en la cárcel.
Georgia es su país de residencia temporal. Entrar fue fácil porque los ciudadanos rusos no necesitan visado. María alquila un apartamento con cocina, baño y un dormitorio por unos 500 euros al mes. A su perra Betty la encontró durante los primeros días en Batumi. Su situación económica es estable. En San Petersburgo gana bien como programadora para una empresa estadounidense. Aquí trabaja para un nuevo cliente en Israel. Georgia facilita el acceso a este tipo de ciudadanos rusos. Los permisos de residencia y trabajo se expiden en pocos días. Me he registrado como autónoma. Es muy fácil y se tarda 1 o 2 días. La fiscalidad de las pequeñas empresas es también muy baja, solo el 1% de los ingresos. Una situación única y muy atractiva para los informáticos y la razón por la que muchos programadores acaban aquí. Somos decenas de miles. Muchos de los jóvenes talentos rusos como María dan la espalda a Putin en su huida a otros países.